4. En Canal 4. Buenas noches, audiencia. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Esta noche estoy sin la compañía de mi coequiper, Daniel Pastore, que se ha tomado unas breves pero muy merecidas vacaciones. Hoy tenemos, como lo hacemos habitualmente, un programa que entendemos va a ser muy interesante y que va a hacer que ustedes no se levanten de esos asientos hasta que dentro de una hora nos despidamos hasta el miércoles que viene. En el primer bloque tenemos a una invitada que nos visitó un par de semanas atrás, que nos había dejado con gusto a poco en la boca. Nuestra charla derivó hacia algunos temas que nos fascinaron y que dejó en el camino otros temas que habíamos propuesto que ella desarrollara para ustedes. Está con nosotros Claudia Lenis. Claudia, gracias por volvernos a visitar y vamos a terminar nuestra conversación de la otra noche. Vamos a pasar página ya por el tema de las adicciones, aunque es un tema para dedicarle 3 bloques de un programa, ¿no es cierto? Pero hay otros temas que usted tenía en cartera que nos interesan muchísimo y creo que son también del interés de nuestra audiencia, porque más allá del dramatismo de lo que usted nos va a describir, nos pinta una ciudad como nos gusta verla, una ciudad solidaria, que no se despreocupa del prójimo, que tiende a contener a los sectores más vulnerables, y eso creo que como comunidad nos enriquece. Claudia, ¿cómo está la situación socioeconómica de San Francisco? Bueno, primero buenas noches y gracias por la doble invitación. A ver, plantear la realidad social hoy de la ciudad de San Francisco, me parece que tenemos que plantear, por un lado, una cuestión positiva, como usted dijo, porque tiene que ver con distintas instituciones y distinto entramado social que se rearme de alguna manera para brindar soluciones a algunas necesidades básicas que en realidad están poniéndose en escena muy evidentemente. ¿Podemos decir que San Francisco no escapa de la realidad nacional? No, San Francisco, digamos, a ver, desde hace aproximadamente 2 años viene con una situación social bastante preocupante. De hecho, la otra vez... ¿Usted nota en este último par de años un deterioro del panorama general que tenían más o menos chequeado con anterioridad? Sí, o sea, el deterioro se da sobre todo en los sectores vulnerables, con capacidad, digamos, de trabajo informal, que hoy se encuentra en una situación en donde las changas han desaparecido mucho, donde realmente, digamos, el poder parar la olla de alguna manera día a día con lo mensual, lo quincenal o lo semanal se está haciendo muy dificultoso y empiezan a necesitarse cosas que, como la cuestión de la alimentación, que en realidad hace 2 años aproximadamente, 1 año y medio atrás, en realidad no era tan evidente. ¿Dónde planteamos nosotros realmente que esto es así y que en realidad no estamos errados con este diagnóstico? Es que hace 1 año y medio atrás existían en la ciudad de San Francisco 3 comedores comunitarios, de los cuales estaban establecidos en diferentes barrios de la ciudad, que tenían una función de brindar, digamos, la alimentación, pero que también tenían una función muy importante educativa, informal y social. Hoy en realidad pasó eso a haber 12 comedores comunitarios en la ciudad. O sea que se ha multiplicado
Triplicado. Triplicado. Y sin tomarlos de frontera, ¿no? Donde en realidad, digamos, también tenemos... Que con forma parte de la unidad Exactamente. poblacional de San Francisco. Que los cuales, bueno, marca, nosotros ahí vamos a ver en pantalla un relevamiento que hicimos desde el espacio de Mejor San Francisco con un equipo social, donde evidentemente hemos dividido la cuestión de comedores, hemos dividido la cuestión de merenderos y hemos dividido la entrega de viandas. Y vamos a ver que en sectores como San Cayetano y La Milka han prosperado estos espacios, generalmente nacidos por necesidades de mamás que ante una problemática de no poder llevar y solucionar el problema de la alimentación diariamente, se han juntado y han armado un comedor, un merendero o viandas, digamos, que se entregan generalmente a la noche. La preocupación de esto es que evidentemente todas estas familias, más allá de la cuestión de la alimentación, las están atravesando otros problemas. Y de hecho, cuando uno lee el nacimiento de muchos de estos espacios, se encuentra con historias de vida muy duras, ¿no? Claudia, perdóname, pero le pido que volvamos un poquito atrás. Sí. Usted me dice que hace 2 años o 3 años atrás, estos centros de ayuda comunitaria eran básicamente 3. Esos en esa época, ¿a cuántas personas asistían en esos centros? O sea, el relevamiento de mayo a nosotros nos daba hoy 1.094 personas. Hoy con los 13... Sí, hoy le diría que al mes de julio, por lo que estuvimos observando, pero lo vamos a volver a medir en agosto. Es un número que está ascendiendo. Sí, totalmente. O sea, va ascendiendo y en realidad va preocupándose también no solamente la cantidad del número que puede ascender, sino la cantidad de raciones que esa persona que asiste al comedor demanda en esa asistencia directa. O sea, un ejemplo. A ver. Vamos al comedor del ferrocarril de La Milka, donde Estela, que es la encargada, nos dice: yo tengo 64 chicos que vienen sábado y domingo, de los cuales antes, con un plato de comida, solucionaba, digamos, su apetito, y hoy necesito 3, porque la demanda de ese niño quiere triple ración. Claro. Lo que denota que evidentemente en su casa es decir, si ha ellos habido comen el menos fin de posibilidad semana, de alimentación. de lunes a viernes, de noche... Sí, yo soy particularmente optimista de naturaleza, pero en realidad tengo que ser realista con respecto a esta realidad social. Más allá de que San Francisco tiene un montón de instituciones, que el entramado social es sumamente importantísimo, que las instituciones le ponen un esfuerzo desde las comisiones, digamos, muy valorable, pero la cuestión es trabajar sociedad civil y Estado mucho más mancomunadamente, tener claro los diagnósticos barriales, que creo que eso lamentablemente no existe, porque ese diagnóstico a mí me va a dar realmente datos concretos a donde tengo que profundizar la atención. Claro. Y por el otro lado también decir que estos esfuerzos que realizan muchas veces grupos de mamás o comisiones, es muy difícil sostenerlos en el tiempo, porque necesitan, digamos, no solamente de una planificación... Sí, es decir, quien lleva adelante este emprendimiento no es una persona de recursos económicos abundantes, tiene que recogerlo en la comunidad donde vive. Totalmente, o sea, tiene que salir solidariamente a pedirlo, tiene que hacer toda la cuestión de la recolección y también tiene que haber todo un trabajo de planificación y de preparación previa. O sea, si usted me pregunta a mí, digamos, ¿son importantes los comedores? Sí, son sumamente importantes, pero es importante la mirada del Estado que tiene que poner en la cuestión de la alimentación. En este momento el Estado, digamos, el Estado municipal, ¿qué presencia tiene en esta actividad? Yo creo que el Estado municipal en esto está bastante dormido, podemos decir de alguna manera. ¿En qué aspecto? Tiene funcionando muy bien el espacio de las guarderías municipales. Yo creo que hay que reconocer que las guarderías municipales son un bastión muy importante para todo el desarrollo social que viene haciendo en los años el municipio. Y de hecho, en Barrio Parque, por ejemplo, que existen 2 guarderías municipales, una de lactante y una de mayores,
no se han abierto comedores comunitarios, excepto la Virgencita, que sigue estando y que es uno de los que estaba desde hace mucho tiempo, porque evidentemente la demanda la toma de alguna manera también las guarderías municipales. Más allá de que coincido plenamente con lo que salió a decir el presidente del centro vecinal hace un tiempo atrás, donde evidentemente en el barrio había hambre. Cuando él manifiesta lo dice desde una cuestión de que la mayoría de la población, cloaquista, albañiles, digamos, peón de albañilería, electricista, hoy estaban con grandes problemas para conseguir trabajo y mano de obra, digamos, semanalmente. Entonces eso, obviamente, al interior de las familias repercute y mucho. ONG tipo Cáritas, instituciones ya que tengan una trayectoria de años, ¿también están operando en el sistema o el resto de la ayuda comunitaria es a través de, digamos, microemprendimientos? No, todas las instituciones, Cáritas, Infantia, La Luciérnaga, Vínculos, todas estas instituciones también asisten a la población que de alguna manera asiste a los espacios y que también obviamente denotan mayor cantidad de necesidades. Lo que es muy llamativo y que yo no veo una cuestión de que estemos diciendo van a desaparecer, sino que por ahí se van a profundizar. ¿Esta es una realidad que llegó para quedarse? Es una realidad que lamentablemente hoy tengo que decir, es una realidad que llegó para quedarse y la verdad que si desaparece, no desaparece porque en realidad ha bajado la necesidad de la cuestión alimentaria, sino porque muchas veces no se pueden sostener por los recursos que necesitan para sostenerse, digamos, Claudia, en el servicio que tienen que brindar. ¿En estos comedores comunitarios se atiende exclusivamente a los niños o también a personas mayores? No, niños, adolescentes y adultos mayores. Adultos mayores. Es más, muchas veces, por ejemplo, la gente de la Milka y la gente de San Cayetano también dicen la cantidad de adultos mayores que evidentemente, por ejemplo, en el tema de la vianda, es muy necesario para la noche. Yo creo que nosotros no escapamos a la realidad nacional. Lo que tiene San Francisco es, que lo hablábamos en otro momento, es a nivel poblacional, comparado con otras poblaciones de la misma cantidad de habitantes, muchas instituciones que llevan a que atiendan diferentes problemáticas sociales. Eso desde algún lugar le favorece al Estado, pero en realidad también la idea es trabajar en conjunto para solucionar estos problemas. ¿Usted piensa que el Estado debería tener, más allá de estas guarderías que menciona que funcionan muy bien, alguna presencia institucional más fuerte, asistiendo a los otros? Sí, yo creo que en la cuestión alimentaria, particularmente que estamos hablando de esto, como hablábamos hace 2 miércoles atrás con respecto al tema de las adicciones, cuando yo hablo del Estado, quiero que nadie personalice, quién hoy está a cargo del Estado. Yo creo que el Estado tiene que hacerse responsable y trabajar en corresponsabilidad con la sociedad civil con los problemas que le va mostrando la realidad actual. La realidad actual demuestra que la droga está instalada en la ciudad y que lamentablemente ha llegado para quedarse, y que yo como Estado tengo que empezar a proponer acciones. El otro día hablábamos de acciones de prevención que a mi entender pasa por la cuestión. En algunos casos obviamente tiene que ver con las internaciones, pero tenemos que antes trabajar para eso y tratar de reducir daño en estas cuestiones. Y en la cuestión alimentaria, por diferentes dificultades que van pasando los grupos familiares, muchos de ellos con jefatura femenina, por lo cual se hace muy dificultoso sostener al grupo familiar, no se encuentra acompañado con una pareja para trabajar un proyecto de vida, hace que, y atravesado muchas veces por la violencia doméstica, hace que esta necesidad de trabajar en conjunto en la sociedad civil con el Estado hoy sea una prioridad. Salvo las guarderías, el resto de estas organizaciones comunitarias presta una asistencia alimentaria, no de otro tipo de apoyo cultural
No, sociales. por ejemplo, el comedor de la Virgencita presta otro tipo de ¿Como por contención y recreación, cuestiones de apoyo escolar, acciones, digamos, de cultura. La gente, por ejemplo, que le nombraba de la Milka, Estela, digamos, ahí en el ferrocarril, de hecho ellos también hacen toda una tarea de seguimiento de los chicos y la mayoría de los comedores tiende a hacer eso. Lo que pasa es que en esto hay que ver cómo nace cada proyecto. Claro. O sea, muchas veces el proyecto nace desde un grupo que ve una necesidad externa y, digamos, dice, bueno, vamos a armar una acción solidaria que vamos a sostener en el tiempo, y otras veces nace de una necesidad personal desde el grupo familiar y que después se extiende a una cuestión más comunitaria. Entonces, el nacimiento también marca, de alguna manera, las necesidades personales, grupales y comunitarias que tenga, digamos, ese proyecto. Claro. Bueno, nos pinta usted un panorama que es preocupante, y esta charla un poco es una convocatoria, digamos, como dice la Iglesia, urbi et orbi, a la ciudad y al mundo, ¿no es cierto?, de que tomamos conciencia de esta realidad que no solamente nos debe doler a todos, sino que urge que le vayamos poniendo el pecho a la bala, ¿no es cierto? Mire, nosotros en la parte de social, yo específicamente como trabajadora social, siempre digo, hay un contexto y hay un texto. O sea, un contexto que tiene que ver, como para que se entienda, una cuestión de coyuntura, que por decisión de mayoría, digamos, se elige un modelo a seguir. Que obviamente ese contexto tiene que ver con políticas económicas, culturales, sociales, jurídicas. Y después hay un texto que sería lo más inmediato a la vida cotidiana de cualquier persona y familia. Digamos, cuando el contexto de alguna manera empieza a condicionar mucho a este texto, a lo más cercano a mi vida particular, estamos en graves problemas. Estamos en graves problemas. Porque uno puede decir, cuando nacen las políticas sociales, digamos, todos tenemos que saber que nacen para gente que en realidad no puede trabajar, no quiere, aunque digamos cueste decir esto, pero no quiere trabajar, o en realidad tiene ciertas dificultades para sostenerse en un modelo. ¿Qué pasa? El Estado tiende a tratar de que eso se conviva en una armonía. Hoy lo que faltan son políticas a largo plazo, a mi entender, que se puedan sostener y que en realidad miren la realidad particular, pero la realidad también global. Ayer cuando leíamos el informe de UNICEF, por ejemplo, ¿no?, que son datos calamitosos, o sea, pensar que el 45% de los adolescentes y los jóvenes hoy está por debajo de la línea de pobreza, en realidad nos marca un futuro no muy ambicioso. Bueno, eso supone déficit alimentario, déficit educativo, déficit sanitario. Sí, y la cuestión del consumo, que hablábamos la otra vez, que en realidad hace que una persona o un joven no lo podamos pensar dentro de un mercado laboral productivo como nosotros consideramos que debe ser. Pero la verdad que, digamos, a ver, lo que tiene que quedar en claro es que la cuestión alimentaria en la ciudad de San Francisco está siendo preocupante, que la apertura de estos comedores comunitarios no nacen por una cuestión de solidaridad grupal, de gente que tiene ganas de hacer algo, porque de hecho podrían hacer, qué sé yo, una acción cultural, claro, sino que nacen por una necesidad concreta en barrios particularmente con necesidades insatisfechas, que es interesante poder medir justamente esas necesidades, porque hay una cosa que es sumamente importante. Las necesidades muchas veces alimentarias, educativas, de salud, están atravesadas por otras cosas. Porque cuando uno dice, por ejemplo, hay un 45% de adolescentes que no termina el secundario. O sea, no es una cuestión solamente educativa. Es más, yo diría que la cuestión educativa pasa en segundo plano,
muchas veces tienen que ver con cuestiones evidentemente sociales que no están resueltas, que no tienen que ver solamente con la cuestión alimentaria o digamos, de condiciones edilicias, sino que tiene que ver con un acompañamiento de un adulto responsable que, aunque pareciera, muchos no lo tienen, por más que tengan mamá y papá, que puedan, digamos, acompañar un trayecto tan dificultoso como es la adolescencia. Claro, y lamentablemente estas carencias alimentarias, educativas, sanitarias se dan en una etapa formativa que después no se van a poder revertir. Es decir, muy difícil, o sea, muy difícil de revertir. En esto, como la dice, excepción va a confirmar la regla. Esto es como dice el doctor Albino, digamos, o sea, el doctor Albino, que fue presidente y fundador de CONIN, siempre dice, usted dele a la población pavimento, cloaca, agua corriente y las mejores escuelas e instituciones culturales en los barrios más vulnerables que va a tener evidentemente un ciudadano formado y va a tener un ciudadano. Exactamente. No simplemente una aspirante. Pero la verdad que uno ve otra cosa. O sea, ve lo más acomodado, lo más, digamos, formado o lo más, digamos, que se puede mostrar de alguna manera en la sociedad, por ejemplo, en nuestra ciudad, entre los 4 bulevares, y saliendo de los 4 bulevares, por ahí empieza a ver o denotan otras situaciones, ¿no? Que es lo que hablábamos también hace 15 días atrás con respecto a las distintas imágenes que nos muestran la realidad de San Francisco con respecto a la juventud. O sea, uno traslada 20 cuadras a las 6 de la tarde y se encuentra con una foto en una esquina, digamos, donde la tarea pasa por estar, digamos, fumando, pero no por una cuestión que tiene que ver con lo que está haciendo el joven, sino por una cuestión de que muchas veces hay pocas oportunidades, como para no decir ningunas en algunos barrios, de poderse insertar en diferentes acciones. Porque claro, hoy la actividad económica, cuando demanda mano de obra, está exigiendo un nivel de calificación totalmente que estos grupos vulnerables no la tuvieron en su oportunidad y que, bueno, después quedan reducidos a los puestos más baratos, ¿no es cierto? Sí, sí logran. Sí logran, porque en realidad, digamos, cuando uno empieza a trabajar con grupos vulnerables se encuentra con que hay cosas básicas que no están incorporadas, que tienen que ver con la cuestión de la asistencia, con el cumplimiento del horario, con la regularidad en la tarea, con la formalidad del saludar, con la presencia personal. O sea, son cosas que en realidad no han sido incorporadas y que la cuestión laboral del mercado competitivo evidentemente ya las da por hechas. Claro, es decir, forma parte de la sociabilización del individuo. Mire, la experiencia nuestra de vínculos, volviendo un poco al tema, con 20 años de trabajo y la experiencia particular mía en el trabajo en las 800, en Barrio Roca de Cespeña, me dice que si el Estado entiende que estas problemáticas juveniles o estas problemáticas de la alimentación, como estábamos hablando antes, son inversiones, no gasto, se van a producir modificaciones y ese sujeto va a ser un sujeto con el cual yo voy a poder trabajar y convivir el resto de los días. El problema es, Claudia... Si no, voy a tener que pensar en más seguridad, más control... Claro, el problema es que esas inversiones que usted califica perfectamente como tales son como plantar un árbol. La sombra la van a tener nuestros hijos, nuestros nietos. Sí, pero la clase política... Son inversiones a largo plazo. La clase política está con las elecciones dentro de 4 meses, bueno, o con la renovación... Está bien, pero la clase política en la cual yo me incluyo, porque estoy participando, tiene que debatir justamente políticas de Estado a largo plazo. Los países serios la tienen, digamos, y miden a la cuestión de la educación y la salud como 2 pilares fundamentales para el desarrollo. Volviendo justamente al doctor Albino, él dice eso, no tenemos que pensar en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones.
porque evidentemente ningún proyecto social se puede dar resultados a corto plazo, sino a mediano plazo, y estamos hablando mínimamente 5 años, pero obviamente que en el ir haciendo uno va evaluando que las cosas van funcionando. Y después, evidentemente, ese árbol, digamos, prende y crece. Como para darle una pequeña estadística, nosotros en 20 años de trabajo con jóvenes, por los cuales deben haber pasado por el espacio unos 1000 jóvenes, lamentablemente hemos tenido 2 muertes. Eso lo tenemos que decir, porque podemos decir 2 muertes con las cuales nosotros como grupo de trabajo también nos hacemos nuestra autocrítica. ¿Qué no pudimos hacer? Pero tenemos 900 y pico de chicos que muchos son papás, que tienen su familia constituida, que hoy tenemos sus hijos muchas veces en los talleres, pero que evidentemente han logrado un proyecto de vida personal. Claudia, nuestra producción nos está pidiendo que pasamos a un espacio de auspicios comerciales. Le agradezco su presencia y le confieso, me he quedado con gusto a poco. Bueno, vendremos nuevamente. ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias. Claudia Lenis, hablando de la problemática social de San Francisco. Vamos a un corte y volvemos, pero ahora para hablar de política visto desde otro ángulo. Llegó el Día del Padre en Córdoba Motos. Y este mes. Evolucionamos juntos y reevolucionamos las ofertas en Musimundo. Llévate los mejores televisores y celulares seleccionados para vos en 12 cuotas sin interés y empezá a pagar recién en agosto. Musimundo, parte de tu mundo. Estudias. Trabajas, tenés entre 18 y 30 años. En Cami Salud, armamos un plan a tu medida para que puedas cuidar tu salud y ocupar tu tiempo en lo que a vos te gusta. Nuevo plan 3.0. La mejor cobertura de salud al precio más bajo en Cami Salud. Belgrano 2242 o al 0800 777. Cami. Pedro nunca llegó a patear el penal del domingo. Dejó el casco porque jugaba cerca. No te quedes en el camino. En San Francisco elegimos cuidarnos. En el mes del aguinaldo, Córdoba Motos tiene estos increíbles precios para vos. Corben Energy 110, precio contado, 14.990 pesos. Corben Hunter 150, 18.700. Corben Track 150, 24.180 pesos. Honda Wave 110, precio contado, 24.390 pesos. Honda CB 190, 64.318 pesos. Solo en Córdoba Motos. Bueno, segundo bloque, lo vamos a compartir con un amigo de la casa, con un amigo personal. A veces no pensamos lo mismo en política, pero tiene la virtud de saber escuchar. Es un hombre que los años lo han vuelto tolerante, su juicio a veces es crítico, pero suele encontrar matices que algunos de nosotros no vemos. Adolfo Astegiano, gracias por compartir este espacio con nosotros. ¿Cómo ves la política? Vamos a empezar con la política nacional y después vamos a la política provincial. Bueno. ¿Cómo estás viendo este proceso preelectoral, las PASO y después las generales de octubre? Bueno, antes de todo quiero decir que he quedado anodado con lo que comentó Claudia Lenis en cuanto a la realidad de San Francisco, que después a lo mejor vuelvo sobre el tema. En cuanto a la política nacional, yo veo que hay una serie de problemas. El principal es que no sabemos si lo que está haciendo Macri es lo que piensa Macri o lo que puede hacer en función de la oposición que tiene. Porque no sabemos si este ha sido el plan de gobierno de ellos o está limitado por las
mismas limitaciones que le pone el número de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Un poco y un poco. Un poco y un poco, quizás sea. De cualquier forma, notamos que yo noto que este proyecto, este sistema de financiación que tiene el gobierno, porque en definitiva estamos en un gran problema económico, es muy similar al que implantó Domingo Cabal. Es decir, el endeudamiento externo para financiar obra pública. Eso se puede hacer 1 o 2 años hasta que el acreedor nos preste. Si seguimos con un déficit fiscal tan alto en este momento, va a suceder que el año que viene o el próximo nos dejarían de prestar y ahí nos encontraríamos con un serio problema. Sí, salvo que hubiera un salto en la productividad enorme. Lo que pasa es que los commodities no están... cuando cae el 1 a 1, el precio de la soja es $180, después se fue hasta $600, ahora estaría en $230 para el productor. La gran producción de Argentina son los granos y no tienen un precio estamos vendiendo, Adolfo, y eso vos lo conocés más que yo, estamos vendiendo sin valor agregado. No, exactamente. Y el vender productos sin valor agregado se agrega se une a otra cosa, que es el problema que Claudia Lenis decía recién, que es la desocupación. Es decir, no se están creando fuentes de trabajo, y en esto hay que aclarar una cosa. Las estadísticas del gobierno nacional, antes, en la época de Cristina Kirchner, y ahora son engañosas, porque decimos que tenemos un 9% de desocupación, pero a la gente que toma planes, porque como no está buscando trabajo porque cobra planes, no la toman como desocupado. Por lo tanto, tenemos que pensar que estamos orillando un 17, un 18% de desocupación en la Argentina. Entonces, todo eso que hay que financiar, o sea, ¿qué podría hacer el gobierno para cambiarle el rumbo? Por un lado, ha hecho una cosa bien, restableció el diálogo político. Este sistema de gobierno de Macri es mucho mejor en términos políticos que el anterior. Se dialoga, se discute y se trata de respetar. Aunque... no, se han adoptado algunas soluciones, a lo mejor no las mejoras, pero sí consensuadas, ¿no es cierto? Son consensuadas, pero lo que no se ha logrado borrar es la grieta que sigue siendo alimentada sobre todo en las redes sociales, tanto por el macrismo como por el kirchnerismo. Y nos encontramos una gran parte de la sociedad que estamos en el medio que no nos interesa ni los insultos de uno ni los insultos de otro. Yo creo que en eso es lo único que creo que coincido con Zaffaroni. Cuando hay unas cámaras tan divididas en su composición, hay que tratar de pensar en un gobierno parlamentario. Y aunque nuestro régimen es presidencialista, en un gobierno de coalición. ¿Un gobierno de coalición qué significa? Juntar una mayoría que me permita aplicar y sacar las leyes que yo quiero y pensar que cuando cambia un presidente, el que sigue, que si participa de esa misma coalición, va a continuar con las políticas. Adolfo, yo comparto lo tuyo, ¿no es cierto? Pero lamentablemente este país que nos contiene no tiene la práctica de las coaliciones. Aquí el que gana pretende llevarse todo. Es decir, uno ve que las coaliciones, ya sea en Alemania o en Francia, es decir, se forman, se transforman, cambian. Para ello es el pan nuestro de cada día, ¿no es cierto? Mira, Néstor, España ha tenido serios problemas el año pasado para componer el gobierno y sin embargo terminaron, porque si vos no tenés una mayoría parlamentaria, no podemos saber qué quiere hacer el presidente. Porque si Macri manda una ley y le modifican un artículo, le modifican el otro artículo, queda pensando qué quiso hacer Macri. Independientemente que uno puede estar bueno o malo. El sistema es que el que gana tiene que poder tener oportunidad de hacer política. Lo que pasa es que en la Argentina no hemos acostumbrado a los líderes carismáticos. Siempre tenemos que tener un papá líder que es el que decide, que define. Entonces, y el resto consciente. Lo que yo creo que va a ser un grave problema, que voy a aclarar para quién. En este momento Argentina tiene 4 provincias, que son Córdoba, Santa Fe, el interior de la provincia de Buenos Aires y Mendoza, que sostienen todo el andamiaje económico del país. Es decir, todas estas provincias trabajamos y pensamos en función de Gran Buenos Aires y Capital Federal. Ese es el problema del país en este momento, que el que lo vio fue Alfonsín cuando pensó en trasladar la capital a otro lugar. Nos encontramos con que si Cristina Kirchner llega a entrar al Senado, no ya como ganadora, porque si como ganadora el problema sería mayor, si hiciera como perdedora, es un elemento revulsivo dentro de la política argentina. ¿Por qué? Porque si el peronismo quiere volver a llegar, va a tener que ir con el apoyo de ella, porque sin la provincia de Buenos Aires nunca te va a alcanzar. Entonces va a ser un gran revulsivo en la política, un gran revulsivo.
Y eso es muy complejo. Adolfo, yo soy un observador del peronismo, ¿no es cierto? Y creo que el peronismo y el país perdió mucho cuando ya hace de esto bastantes años, en la década del 80, Cafiero perdió la interna con Menem, ¿no es cierto? Era un peronismo diferente, no era un peronismo carismático, a pesar del liderazgo que tenía Antonio Cafiero, era un peronismo republicano. Algún amigo nuestro del quien hablábamos el otro día diría, bueno, esos peronismos no existen, ¿no es cierto? Pero sin embargo, creo que existen dentro del peronismo elementos que permitirían un perfil diferente. Y yo con los años diría que el único peronismo que existió fue el peronismo entre el 46 y el 55. Lo otro fue un menemismo disfrazado de peronismo liberal, sobre todo. Después un interregno de Duhalde, que quizás es lo que más se pareció a ese viejo peronismo. O al frondicismo. Y un kirchnerismo que larga bien, porque los primeros 2 a 3 años de Kirchner quizás fueron un poco mejor, ayudado por los precios internacionales, y después directamente la demagogia y el populismo. Nos fuimos al bolivarianismo. Exactamente. Yo creo que no hay que tenerle miedo a decir, ahora todos dicen populismo. Roosevelt con el New Deal hizo populismo. Porque, ¿qué significa populismo? Ayudar a los pobres, sobre todo crear fuentes de trabajo, pero llegaba un punto que cuando vos creas fuentes de trabajo, pero tenés que crear fuentes de trabajo productivas. No tenemos que repartir plata en planes, sino darle trabajo, enseñarle a la gente a ganar el pan con el sudor. A mí a veces me parece, Adolfo, que en política vivimos lo que en los 80s en literatura se llamó del realismo mágico. Aquí pareciera que muchos creen que por un decreto se crea la riqueza. Claro. Y no es así. Vos sos productor... Es muy lindo que el político quiere distribuir, pero no se da cuenta, primero tiene que producir. Es decir, distribuimos si hacemos funcionar la maquinita o si traemos como ahora plata del exterior, estamos distribuyendo plata que nos están prestando. Bueno, Adolfo, el programa me entusiasma, pero si te parece, vamos a la realidad provincial. ¿Cómo estás viendo la realidad política de la provincia de Córdoba? Yo creo que lo decía esta tarde con unos amigos radicales, que De la Sota fue muy astuto. Si De la Sota iba al frente y de la campaña él, lo iban a criticar y tenían con qué criticarlo. Es decir, el que ha estado muchos años en política siempre da flancos de ataque. Lo lleva Martín, que él tiene limitada su actividad ejecutiva acá en San Francisco. Es un gran momento para él, porque él puede recorrer toda la provincia, hacerse conocer y ser figura de recambio para el supuesto que Schiaretti en algún momento no aspire a la reelección o agote su vida política. Y yo creo que también ahí hay una jugada de Schiaretti cuando pone a su esposa de segunda candidata a diputada nacional. Y anótenlo para dentro de 2 años, cuando se hagan las elecciones a intendente de Córdoba, a ver quién lleva de candidato al peronismo de intendente en Córdoba. Es decir, del otro lado... será la fórmula familiar. Y podría ser una... Mestre y Schiaretti Vigo. Podría ser, porque de cualquier forma ha sido una gran renovación dentro del peronismo. O sea, tanto Martín D'Ariora como Pacerini, creo que es el tercero, y Alejandra Vigo. Del lado, todos del interior. Todo del interior. Del lado del PRO, noto una gran absorción del radicalismo. O sea, el radicalismo, mal que les pese a muchos radicales, es muy furgón de cola del PRO en este momento. Yo no creo que... Es decir, algunos radicales se ilusionaron con que ellos iban a tener una alianza en paridad con el PRO. Sí, llama la atención. Yo siempre he dicho, a pesar de que nunca estuve dentro del radicalismo, al contrario, siempre estuve en el peronismo, que el radicalismo siempre tuvo podía tener las mejores políticos. ¿Por qué? Porque representaba muy bien a la clase media, se manejaba con muchos profesionales, tenían un sentimiento nacional y popular, pero fundamentalmente eran republicanos. Al contrario del peronismo, el peronismo no fue nunca republicano. El peronismo siempre tuvo un líder y de ahí para abajo se mandaba. Pero ahora fíjate vos que tanto Macri como Schiaretti, como la Cristina, como cualquiera, todo con el dedo han designado los candidatos.
O sea, han desaparecido por completo los partidos políticos, han desaparecido las grandes figuras de la política. Pensar que aparezca un Alfonsín es una cosa imposible en este momento. Sí, Es imposible. De cualquier forma, yo creo que Córdoba se ha favorecido con este gobierno, por lo menos han aparecido obras públicas en la provincia, que antes no había. Hay algún desarrollo, sobre todo uno que visita las ciudades. Yo he estado estos días en Las Varillas, Morteros, se nota mucho más movimiento, eso también un poco por el tema del campo. Aquello de los brotes verdes son muy aislados. Son discontinuos. Son discontinuos, pero quedan, tanto la provincia no es una isla como la nación, quedan muchos temas que el gobierno nacional no ha tomado, o sea, tenemos una carga impositiva altísima en la provincia sobre todo. Tenemos carga impositiva en la municipalidad de acá de San Francisco, que también se podría bajar tranquilamente. Tenemos una carga social de las contribuciones en el sistema laboral. O sea que son todas cosas que se han dejado a medio hacer. Habrá que ver cómo son los resultados de las elecciones y si Macri piensa ir en una determinada línea o si no va a seguir como ahora, yo creo tapando parches hasta llegar a la próxima elección. Y la política, yo creo que es diálogo. Mira, el día pasado falleció un amigo común, que fue el Coqui, Valdemarca. Sí. Con el Coqui muchas veces disentimos, en esta mesa incluso disentimos, pero se podía hablar muchas veces de él, muchas veces hablaba tranquilo. Con el corazón abierto. Hablaba con el corazón abierto. Y lo que tienen que aprender los políticos, hablar con el corazón abierto y no cambiar tampoco tanto de camiseta, porque un político que un día está pensando A y al día siguiente piensa todo B, no ha pensado nunca. No terminamos de entender que los partidos políticos no pueden ser un Boca River. No puede ser un Boca River. No. Es decir, vos no podés pensar, es decir, todo el sistema económico, todo el sistema político, ¿en qué radica? ¿Cómo distribuir la riqueza que el Estado tiene para distribuir? Entonces, un hombre de izquierda pensaría en los pobres, distribuir en los pobres, la educación. A lo mejor un hombre de derecha pensaría más en la obra pública, a pesar de que da trabajo, pero sí, vos te imaginás en Córdoba, vos tuviste las gobernaciones, vamos, años 34, 50, que se hicieron las grandes obras en Córdoba. Sí. Los conservadores populares eran gobiernos de derecha, pero que invertían en obra pública y mantenían al pueblo también. O sea, era un populismo disfrazado, pero era un populismo también. Y de pensar que el mercado arregla todo, no, porque al contrario, yo creo que los movimientos populares o populistas nacieron como un fruto del capitalismo para que el comunismo y el socialismo no se adueñaran de estos países de Latinoamérica. Es decir, Perón fue un freno para el comunismo en la Argentina, Getúlio Vargas fue un freno para el comunismo en Brasil, y así hacemos todos estos líderes que aparecieron eran siempre un freno, ellos decían tercera posición, posición intermedia, pero en realidad eran un freno para que no viniera el comunismo y el socialismo en esta época. O sea, estamos en un ciclo que no sabemos sinceramente cómo vamos a terminar. Esperemos, quizás sea mejor que un partido llegue a tener mayoría, cosa que tenga su plan de gobierno y podamos ver lo que quieren hacer. Claro, vos sabés, vos has estado en la municipalidad, has conocido lo que son las elecciones municipales, las elecciones provinciales. Este sistema de que el que gana por un voto se lleva el 70% de las bancas, no va. Pero tampoco va. Es decir, no nos ha acostumbrado al diálogo, a la discusión de políticas de Estado. Es decir, el que gana, así sea por un voto, se lleva todo. No, en la provincia es vergonzoso. Tendría que ser sistema DON y distribuir todo parejo en los diputados o sea, es otra cosa. Pero aparte otra cosa, que el sistema político argentino únicamente posibilita llegar a la política o a los cargos a quien está actualmente en los cargos. Porque ¿quién va a hacer una primaria si no tenés medios? ¿Quién lo puede hacer? Los que son funcionarios políticos ya en este momento, que disponen de los medios del Estado para hacer campaña. Néstor Gómez sale hoy a querer ser candidato a diputado nacional por la provincia. ¿Cómo hace? Después del último. No hay forma de recorrer la provincia. Eso te lo brinda el hecho de que vos estás en el Estado. Baldassi está diputado nacional, cuenta con los medios del PRO. Yariora cuenta con los medios del peronismo. Entonces, es imposible en este sistema llegar. El recambio es muy, muy difícil. Adolfo,
te agradezco que hayamos compartido esta charla. Como con Claudia Lenis, me quedo con ganas de seguir charlando, pero... Después de las primarias. Después de las primarias, antes de octubre, volvemos a hacer un balance de situación, ya haciendo un pronóstico. Bueno, muchas gracias, Adolfo. No, por favor. Vamos a un corte y después volvemos con el doctor Felipe Truco. Invertir en tu negocio, construir tu propia casa, comprar el auto que siempre quisiste o pagar el viaje de tus sueños, hoy es posible. En Mutual Árabe potenciamos tu crecimiento. Asociate y disfruta de nuestro servicio de ayuda económica. Préstamos con la tasa de financiación más conveniente y en cuotas fijas en pesos para que tus sueños se cumplan. Boulevard 9 de julio 1998. Mutual Árabe. Nuestro objetivo es verte crecer. Lucí un bronceado perfecto sin los riesgos del sol. Energy Solarium renovó su cabina solar de 10.000 watts. Acércate y entérate sobre las promociones especiales que tenemos para vos. Energy Solarium, Juan de Garay 1929. Teléfono 420165. Llegó julio con bonificaciones increíbles para tu Renault 0 kilómetro. Financia tu Renault hasta en 24 cuotas sin interés. Alpes Automotores, tu concesionario Renault en la zona. Rosario de Santa Fe 2455. Teléfono 03564 424 422. Car Service Lubricentro. Cambio de aceites y filtros. Alineado, balanceado, tren delantero, suspensión, frenos, venta de repuestos y accesorios, cubiertas y baterías Barta. Todo lo que tu vehículo necesita en un solo lugar. Trabajamos con todas las tarjetas. Belgrano 1070. Teléfono 1557 7494 y seguinos en Face. Evolucionamos juntos y reevolucionamos las ofertas en Musimundo. Estas vacaciones de invierno, los más chiquitos van a querer divertirse. Por eso en julio, por tus compras con crédito Musimundo, te vas a llevar de regalo un pasaporte exclusivo de mundogaturro.com. Musimundo, parte de tu mundo. Gerbaldo, indumentaria calzados, 57 años acompañando a generaciones de hombres. Vení a buscar el regalo favorito de papá de tus marcas favoritas. Taverniti, Cartujano, Olympicus, Ringo, Sergio Tacchini. La esquina tradicional de Boulevard Sáenz Peña y Olegario Andrade. Aceptamos todas las tarjetas. Bueno, cuando ocurren novedades en el ámbito del derecho penal, solemos recurrir a quien consideramos también un amigo de la casa, el doctor Felipe Truco, para que nos brinde algo de sus muchos conocimientos sobre este tema. Ha habido recientemente en la provincia algunas reformas importantes en el Código de Procedimientos Penales que vamos a pedir que Felipe, gracias por estar con nosotros, nos des una breve síntesis de en qué consisten estas reformas y cuál es su importancia respecto del ciudadano de a pie. Bien, bueno, gracias por la invitación, como siempre, Néstor. Tal como lo mencionaba, en el mes de junio, es decir, hace pocos días, se sancionó una ley que modifica el Código de Procedimientos Penal. El Código de Procedimiento Penal es una ley que precisamente regula todo el proceso en el que se investigan supuestos hechos ilícitos y que finalmente concluyen, en el caso de encontrar responsable a una persona, con una condena. Rige la vida de todo el proceso penal. Que viene a regular la norma constitucional que garantiza el derecho de defensa. Y garantiza el derecho de defensa. En definitiva, es de alguna manera la reglamentación de los derechos constitucionales, ¿no es cierto? En este sentido, haciendo referencia al tema del derecho de defensa, en la modificación se está atendiendo también a otra arista del proceso, que es la víctima. Precisamente se le da a la víctima o procura dar cierta relevancia a la hora de resolver las situaciones o los conflictos que se presentan a partir de un hecho ilícito.
Existen una cantidad de delitos que no se denuncian, eso es una cifra negra desconocida. Existe una serie o una cantidad de delitos que se denuncian, pero no significa que todos los delitos que sean denunciados hayan sido necesariamente investigados. Es decir, existe un principio que es un principio de legalidad conforme al cual toda noticia criminis de la cual tuviera conocimiento la autoridad debía ser investigada y perseguida. De oficio. Eso, de oficio. Es un principio de legalidad. Esto es de cumplimiento imposible. Frente a esto, como justamente en función de la política criminal que rigen de determinados momentos, se selecciona, se fragmenta qué tipo de delitos se perseguían, en la realidad existía un alto porcentaje de hechos ilícitos que no se investigaban, con lo cual este principio era simplemente una ilusión. Con la reforma del Código de Procedimiento, lo que se está haciendo es transparentar, de alguna manera, llevar a la realidad esa situación tal como regía. Es decir, ya no se investigarían todos los hechos de los cuales toma conocimiento la autoridad judicial, sino que empieza a regir un principio distinto, ya no el de legalidad, sino el de oportunidad y el de disposición de la acción penal. Es decir, hay ciertos hechos que por su envergadura, por su escasa relevancia, por su insignificancia, o porque la víctima ha quedado satisfecha a través de una reparación económica o una conciliación con el autor de este ilícito, a partir de eso la acción penal puede extinguirse, es decir, no necesariamente... ¿En el Código de Fondo ya hay alguna previsión al respecto? Precisamente, en realidad la cronología es que cuando se dictó un Código de Procedimiento Penal de la Nación, se contemplaron estos institutos, pero como no estaban previstos en la ley de fondo, que es el Código Penal, tuvieron que modificar el Código Penal, el artículo 59. A raíz de esa previsión que tiene el artículo 59 del Código Penal, es que necesariamente las provincias debieron ajustar sus leyes de procedimiento a esta ley nacional que preveía estos institutos, que de alguna manera responde a un cambio en el paradigma del derecho penal puramente punitivo a un derecho penal compensatorio, en el que no basta o no ya, digamos, se apunta a la pena en sí, sino que también está orientado a buscar dejar satisfecha a la víctima en esas situaciones de conflicto. El cambio es importantísimo. Es muy importante, es un cambio cultural y es un cambio de fondo, que en la provincia en realidad es una transición a una reforma integral del Código de Procedimiento. Nosotros tenemos un Código de Procedimiento del año 1991, ¿sí? Es decir, que respecto a la otra provincia sigue siendo moderno. Que sigue siendo moderno, las bases siguen siendo modernas, pero cambia en este sentido este aspecto que es muy importante. Lo que sucede, si me permite, Néstor, una referencia que sobre esto no se ha puntualizado la reforma, pero hay un tema que es muy importante, que tiene que ver con los tiempos judiciales, con los tiempos de respuestas ante los hechos. El procedimiento tiene dos etapas, digamos, una etapa de investigación a cargo de un fiscal y después la etapa propiamente dicha del juicio. Inicialmente, este Código de Procedimiento de la provincia de Córdoba, que sigue siendo moderno, preveía una etapa, como el nombre lo dice, es etapa de investigación penal preparatoria para el juicio. Es decir, lo esencial es el juicio, y yo entiendo que inicialmente se contempló esta etapa de investigación como una etapa más ligera, que no durara tanto en el tiempo y que luego en el plenario, en el juicio, se desarrollara en plenitud y se pudiera resolver el caso. ¿Qué pasó? En esto tiene mucho que ver también la actividad de los abogados. Yo creo que se desnaturalizó en ese sentido. Y esta etapa que era puramente penal preparatoria, de investigación penal preparatoria para el juicio, se convirtió en el escenario de las batallas. Era como el viejo trámite de que había una sentencia del juez de primera instancia. Claro, bueno, ahora en esta digamos, modalidad, por la etapa, por la actividad altamente recursiva, impugnativa, ¿qué pasó? Se desarrolla todo el proceso básicamente consumiendo gran parte del tiempo en la etapa de la investigación. Por supuesto que sigue siendo la etapa esencial, el juicio, donde se dan en plenitud los derechos. Pero esto ha ocurrido en la realidad. Entonces, bueno, eso ha hecho también, de alguna manera, a que los tiempos en los procesos judiciales sean tiempos extensos y que llevan largos años las investigaciones. Pero bueno, retomando un poco el tema de la modificación y de la reforma, aspira a
transparentar estas situaciones a las que yo hacía referencia, a darle oralidad al proceso, a todo el proceso, orientarlo tanto en la etapa de la investigación fiscal como en el proceso ya de juicio, caracterizado por una oralidad plena, que hoy es en cierta medida parcial, porque en la etapa de la investigación es predominantemente escrito, en el que en definitiva se incorpore a la víctima como parte relevante. Pero hay un tema que también es muy importante, que a partir de ahora, una persona que tiene una denuncia o una persecución de alguna manera con actos oficiales que impliquen una sospecha, si bien ya estaba previsto que toda persona goza de los derechos del imputado, ahora hay un cambio sustancial que para mí es trascendente. A la persona se le debe hacer conocer esta situación. Es decir, debe hacerse conocer que existe una situación en la que puede estar investigado, que lo están investigando. Esa persona tiene derecho a ofrecer prueba desde ese momento y acceder y conocer las actuaciones. Había un viejo resabio, un artículo del Código de Procedimiento nuestro, conforme al cual las actuaciones tenían carácter reservado y no se podía tener acceso después de la indagatoria. Era un resabio absolutamente medieval. La indagatoria es el acto de defensa por excelencia. El indagado era como si se iba al Tribunal de la Inquisición. Claro. No sabía de qué. Y no tenía ninguna posibilidad de conocer antes. Esto era un resabio. Y ahí a que sistemáticamente se abstenía de declarar. Y se abstenía de declarar, tal cual. Pero incluso es tan importante esto, porque yo interpreto, por mi poca experiencia, pero cuando hay un apartamiento o cuando de alguna manera se desdibuja la verdad, es en la primera etapa de la investigación. Ahí es donde uno puede de alguna manera, ahora, con esta posibilidad, controlar los testimonios, ver si los testimonios son falaces, porque allí es donde de alguna manera muchas veces ya se encausa una orientación que le pueden dar interesados, ¿no es cierto? Incluso esto modifica. Generó una deformación profesional por parte de los fiscales, que la presencia del acusado antes de la indagatoria le molestaba. Claro, bueno, esto ahora necesariamente se modifica. Esto es muy importante, yo subrayo esta modificación, a pesar de que todo el discurso gira en torno de la importancia de la víctima, de revalorizar. Esto es esencial en relación a la búsqueda de la verdad. Pero hay otra reforma, Felipe, que a mí me hace ruido. En otros países entiendo que funciona, pero en este país en el cual convivimos, en donde el Poder Judicial, como muchas instituciones, está altamente desprestigiado, la sociedad civil no cree en los jueces, echa la ley, echa la trampa, ¿no es cierto? Los que tienen plata arreglan todo, etcétera, etcétera. Esto de que el Ministerio Público Fiscal va a tener la disponibilidad de la acción, va a decir, a este le persigo, a este no le persigo, esto es importante para la sociedad. Es como darle al Ministerio Público Fiscal una facultad enorme. Sí, está arreglado, es decir, hay normas que establecen de manera taxativa en qué casos el fiscal puede prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal. No significa que pueda hacerlo en todos los casos. O sea, la facultad no es discrecional, sino arreglada. Está arreglada, tal cual. Ya de por sí, en los delitos en los que está de por medio o que se puede afectar el interés público y la ley tipifica cuáles son las situaciones, no hay posibilidad que el fiscal disponga de la acción. Pero también existe la posibilidad, y la ley prevé de manera expresa, en qué casos sí se puede de alguna manera prescindir de esa acción. Pero en el supuesto hipotético que el fiscal de alguna manera optara por prescindir de la acción, el particular puede convertir esa acción pública en acción privada. Es decir, existe en cabeza del particular damnificado la posibilidad de continuar adelante con la acción. Como querellante, pero ya, aun cuando el fiscal haya prescindido, es él el que convierte esa acción pública en acción privada. Con lo cual, un paréntesis, quizás esto de tratar de alguna manera de descongestionar la justicia se torna relativo, porque van a ser los mismos jueces, los mismos fiscales quienes van a tener que resolver, proveer y diligenciar pruebas ante una acción que era pública y luego se convierte en privada. Sí, pero bueno, veremos en la experiencia. Un poco se va a repetir quizás lo que pasa en el ámbito laboral, ¿no es cierto?, de que el legislativo saca leyes y saca leyes,
los jueces la modifican, las soluciones legislativas después no se llevan a la práctica y tenemos una litigiosidad, ¿no es cierto?, claro, enorme. Altísima. Felipe, gracias por estar por favor. con nosotros. Yo creo que esto pondría, o la idea es poner la justicia al servicio de la gente, que el servicio de justicia sea de más fácil acceso, que contemple no solamente el aspecto punitivo, sino, como vos decías, el resarcitorio. La víctima se siente olvidada, un poco victimizada nuevamente por el proceso, ¿no es cierto?, en donde se deciden sin que él, la víctima, no tenga arte ni parte, cuando hay un clamor social, ¿no es cierto?, que es cierto, de fijar nuestra atención. Creo que el tema es interesante, vamos a ver cómo lo manejan los jueces. Está muy bien, veremos. A disposición de ustedes, Néstor. Gracias, Felipe. Tenemos en cartera una serie de reformas a nivel nacional, ¿no es cierto?, que lamentablemente van a caer en la crítica generalizada de que se tratan de parches sobre parches y que han transformado el derecho penal ya no a una cuestión de abogados, sino de eruditos, ¿no es cierto? Ya nos cuesta saber cuáles son las normas que están vigentes y qué es lo que está vigente. Así es. Muchísimas gracias, Felipe. Bueno, con esto estamos cerrando nuestro programa. La hora, personalmente, a mí se me ha ido muy rápido. Les agradezco su atención y en la confianza de haber cumplido nuestro objetivo de entretenerlos a lo largo de esta hora, es que me permito invitarnos para que el próximo miércoles compartamos otra hora de este ciclo Aquí, Ahora, Actualidad, en este canal y a esta misma hora. Muchísimas gracias.